Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este miércoles 30 de marzo del año 22. ¿Se acuerdan ustedes dónde estaban y qué hacían en mayo de 1985? A lo mejor tú que me escuchas tienes la suerte de que ni siquiera habías nacido. Pues que sepas, amigo oyente, que ese mes de ese año, en mayo del 85, el número 1 en las listas musicales era este. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Sobre todo para los que no lo vivieron, esto es un shock, ¿no? Porque si ahora mismo al pobre Georgie Dan le hubiera dado por hacer una canción así, él ya no está entre nosotros, pero a cualquier otro cantante le hubiera dado por hacer algo así, lo meten preso, ¿verdad, Vizcaíno? Como mínimo. Además, habría sido, en todo caso, mami, que será lo que quiere la persona racializada. Ese mes de mayo de 1985 también triunfaba en las pistas de baile españolas Madonna por sus canciones. Quiero expresar públicamente la bienvenida al presidente de los Estados Unidos a España. I want to thank President González for our very productive discussions today and for his wonderful Spanish hospitality. Felipe González hacía los honores a Ronald Reagan, que inició una visita por nuestro país. Un año después, el gobierno socialista organizó un referéndum para que España entrara en la misma OTAN de la que habían renegado antes, hasta entonces el PSOE. A ver si se van a creer ustedes que lo de las rectificaciones lo ha inventado Pedro Sánchez en el PSOE. En mayo del 85 el coche que triunfaba en nuestras carreteras, o uno de ellos, era el Seat Ibiza. Déjese llevar por el Seat Ibiza. Por la fuerza de un motor System Porsche. Una máquina potente. Única. Y ya entonces la DGT nos pedía a los españoles prudencia al volante. Mi papá dice que el fin de semana es para descansar y que no hay que ponerse nerviosos, ni tener prisa, ni soltar tacos, aunque volvamos en caravana y algún loco nos quiera adelantar. Mi papá es un tío grande. ¿Y el tuyo también? Gracias por conducir bien también en los días de descanso. Dirección General de Tráfico. Pero 1985 fue también un año muy duro para la economía española. El paro comenzó a desbocarse y los precios registraron subidas históricas cercanas a los 2 dígitos. Nunca desde entonces España había rozado una subida de precios del 10%. Nunca hasta este mes de marzo del año 2022. Hoy, el índice de precios al consumo, el IPC, ha registrado un incremento del 9,8% en su indicador adelantado, la mayor alza desde hace 37 años, desde mayo de 1985. Esta noticia cogía a nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. En un 73% el alza de los precios se explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados, y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania. En todo caso, señorías, estamos convencidos desde el Gobierno de que el Plan Nacional de Respuesta y, sobre todo, el reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas nos va a permitir, en los próximos tiempos, doblegar la curva. Yo no sé qué han sentido ustedes al escuchar a nuestro presidente tratando de tranquilizar a los españoles de la subida de precios con esto de vamos a doblegar la curva. Pero a mí inmediatamente se me ha venido esto a la cabeza. Estamos acercándonos al periodo en que quizás, si hay suerte, doblemos esa curva, se estabilice y empecemos a ir hacia abajo. Pues ojalá que con la curva de los precios el gobierno acierte más que con la curva del coronavirus, porque si no, estamos apañados los españoles. Precisamente hoy Pedro Sánchez se ha hecho políticamente un poco la víctima
y ha lamentado todo lo que lleva pasando durante su última legislatura como presidente. Señorías, todo lo que les he relatado, pandemia, volcán, incendios, tormentas de nieve e incluso hace muy pocos días hasta una tormenta de arena subsahariana, han sucedido en estos últimos 2 años. Silencio, por favor. Estoy describiendo, señorías. Cuando entren las valoraciones no sé qué van a hacer ustedes. Y ahora, además de todo esto, señorías, lo inimaginable desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, una guerra en suelo europeo. Señoría. Y la pregunta a hacerse resulta pertinente. ¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos? ¿Qué más tiene que suceder para dejar de lado las rencillas, los sectarismos y sumar fuerzas? Cuando Sánchez hacía esa representación del papel de víctima política de las circunstancias, lo han escuchado, ese run run en el Congreso de los Diputados, porque más de uno pensaba que a nuestro presidente le ha faltado lamentarse de ser la víctima de plagas propias de la maldición de Franco Camón, que anunció Federico, ¿verdad?, que iba a suceder hace unos años. Pero Sánchez interpretaba este papel para exigir luego a todos los partidos políticos que voten a favor de sus planes. Y por tanto no podemos perdernos en debates menores y en rencillas estériles que nos alejen precisamente de esa visión de fondo. Por una vez, en consecuencia, en nombre del Gobierno, si solicito algo a sus señorías, es unión, es apoyo. Y quiero decirles, señorías, que no me parece que pedir apoyo y unidad en medio de una pandemia y de una guerra en Europa sea demasiado pedir. Pues esto ha sido el aperitivo, el entrante de lo que iba a suceder en el Congreso de los Diputados. Y le reconozco que resumir lo que ha pasado hoy en el Congreso me ha resultado complicado, nos ha resultado complicado al equipo de La Noche de Radio, porque como Pedro Sánchez no ha querido comparecer hasta hoy, pues en la sesión se han mezclado un batiburrillo de temas y de hecho no sé si ha terminado o si siguen todavía en el Congreso, pero vamos, han empezado por la mañana y han estado horas y horas y horas hablando en un momento de los precios, en otro del Consejo Europeo, en otro de la política energética, en otro de la cumbre de la OTAN. Ha hablado Sánchez mucho de Putin. Incluso el presidente ha encontrado un pequeño hueco en su intervención para hablar de lo que le exigía todo el Parlamento: el Sáhara, el acuerdo de Sánchez con Marruecos. 62 minutos después de empezar su intervención, Sánchez hablaba del Sáhara. Y Sánchez también ha pedido unidad a los partidos en esta cuestión. Vamos a ver con qué resultado. Escuchen a Cuca Gamarra del PP, Santiago Abascal de Vox y Edmundo Val de Ciudadanos. La soledad se ve también en el giro copernicano que ha dado en la relación con Marruecos. Unidad y patriotismo, pide. ¿Dónde está su unidad y patriotismo en este tema? ¿Qué más tiene que ocurrir para que usted de una manera responsable hubiera comparecido aquí previamente a plantearlos a esta Cámara, al Parlamento, la posición de España en materia exterior? Porque todos los grupos de esta Cámara estamos unidos, salvo usted, en que ese giro no podría darse a espaldas de todos nosotros. Y sinceramente, España no merece esto. Y esta Cámara tampoco. En su cambio de posición sobre el Sáhara, que ha sido irresponsable, que ha sido arbitraria y que ha sido clandestina, ¿a quién obedece usted? ¿No obedece a los intereses de España que un periódico extranjero revele un cambio de postura en política internacional de España que no avala ni un partido, ni un gobierno, ni un parlamento, ni un electorado, que solo lo avala usted? Es más, lo ocurrido es una afrenta para España. La carta que usted ha enviado es un puñetero insulto a este Parlamento.
Yo pensé, bueno, tendrán un plan, algo ganará España. ¿Qué les habremos sacado a Marruecos? Y resulta que Marruecos sigue diciendo hoy que Ceuta y Melilla forman parte del territorio de Marruecos y no renuncian, desde luego, a ningún tipo de pretensión sobre la soberanía de las aguas territoriales de Canarias. Y esto es, para usted, una jugada histórica, ¿de verdad? Pues parece que con PP, Vox y Ciudadanos Sánchez ha pinchado en hueso, pero ¿qué se va a esperar del trifachito? Vamos a ver qué tal le ha ido con Coalición Canaria y con Carlos García Danero, ex de UPN. Tener buenas relaciones con Marruecos es fundamental, pero ceder a los chantajes es una muestra de debilidad, porque el que cede una vez, cede siempre. Usted con sus bandazos nos ha demostrado que no es de fiar, porque no cumple lo que promete. Usted prometió a la gente de la isla de La Palma que se volcaría en ayudarles y en solucionar sus vidas rotas por el volcán. Y ahí están, señor Sánchez, abandonados. El presidente que dijo que nunca iba a pactar con Bildu 5 o 20 veces, se lo digo, que no iba a haber indultos, que con Podemos no se podía dormir ni se podía hacer un gobierno, que no iba a haber que llevar mascarillas, que iba a haber 1 o 2 casos en España, que habíamos salido de la crisis, que habíamos salido de la pandemia, que saldríamos más fuertes. Pues, ¿qué va a hacer con el Sáhara? Lo contrario que decía en su programa electoral, como con todo. Tampoco ha habido suerte, pero ¿qué se puede esperar de Ana Oramas y de Adanero si sus partidos les han tenido que expedientar, multar e incluso expulsar por oponerse a Pedro Sánchez? Vamos a ir a lo seguro, Isaac. Vamos con los socios de gobierno de Pedro Sánchez, los socios de investidura de Pedro Sánchez, los socios de legislatura de Pedro Sánchez, que seguro que ahí ha encontrado refugio nuestro presidente. La posición de que el Sáhara se convierta en una provincia más del régimen marroquí con algún nivel de autonomía todavía por definir, lamentablemente desde nuestro punto de vista es la posición del gobierno de España. Y además pensamos que la nueva posición es difícil de justificar. Señor presidente, ¿por qué habla de acuerdo entre dos partes? El Frente Polisario no está de acuerdo con este acuerdo. ¿Por qué para el gobierno merecen más derechos los ucranianos que los saharauis? Se habla mucho en este hemiciclo y por parte del gobierno de memoria histórica, memoria democrática. Bueno, Sáhara también es memoria histórica. Sáhara debería ser memoria democrática. Hay unas responsabilidades. Si hablamos de memoria, hablamos de todo. Aviso, navegantes. Ayer, Argelia declaraba estratégica su relación con Italia en plena crisis del gas. Hoy ha suspendido los vuelos con Iberia y las repatriaciones. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Nunca vamos a aceptar la sumisión a las propuestas y las pretensiones ilegales del Reino de Marruecos. Canarias sabe muy bien cuáles serían las consecuencias de un Reino de Marruecos expandido frente a nuestras costas con las prácticas que los caracterizan. Señor Sánchez, el BNG reprueba claramente la decisión de modificar la posición oficial del Estado español. Sí, modificarla, aunque usted lo niegue. Ni Echenique, ni Rufián, ni el PNV, ni Baldoví, ni el socialista Quevedo, ni el BNG. Menos mal que a Pedro Sánchez siempre le quedará su socio más leal. Teruel existe. Seguro que Guitarte hoy se ha puesto del lado de Sánchez. Esta decisión, como varios grupos han señalado, hubiese exigido un debate previo en el Congreso, dado que es una cuestión trascendental en la política exterior de España. Los problemas de este calado en política exterior requieren de la participación del Congreso en las decisiones que se adopten. Pues tampoco. También tú, Guitarte, ha debido pensar Pedro Sánchez. Y así podríamos haber seguido con todos, absolutamente todos los portavoces parlamentarios, excepto el del PSOE, claro está, porque todos han coincidido en oponerse a Pedro Sánchez. Y siento si he sido demasiado explícito a la hora de mostrarles las opiniones de los portavoces de los partidos, pero creo que era muy necesario a la vista de lo que quiero que escuchen a continuación. Porque, y una vez más les tengo que aclarar que lo que van a escuchar no es una broma. Después de esto que acaban de oír ustedes, de todos los portavoces parlamentarios,
manteniendo una posición unánime en contra del acuerdo del gobierno con Marruecos. En su turno de réplica, nuestro presidente del gobierno ha dicho esto. Después de escuchar a todos los portavoces de los grupos parlamentarios, no parece, a lo mejor me puedo equivocar y en la dúplica me hacen ustedes una matización en eso, no parece que nadie de sus señorías esté en contra del acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Marruecos. Nadie lo ha criticado. Una de tres. O nuestro presidente tiene un problema auditivo o intelectual, serio, grave, o nuestro presidente está ya en modo chufla, se la refanfinfla todo, o ambas cosas. La respuesta que acaban de escuchar de Pedro Sánchez es lo que les faltaba a algunos para quedarse totalmente descolocados. Por ejemplo, escuchen lo que decía el portavoz al que le ha tocado hablar a continuación de lo que acaban de escuchar de Pedro Sánchez. Y ese portavoz era Aitor Esteban, del PNV. Bueno, señor presidente, ¿de verdad ha sacado la conclusión de que nadie está en contra de ese acuerdo con Marruecos? ¿De verdad que después de toda la discusión que hemos tenido ha llegado a esa conclusión? Pues sí. Y esto, por las opciones que les daba antes, resulta preocupante. Pero además es que no ha sido el único momento surrealista, por calificarlo de alguna manera, que nos dejaba la larga sesión parlamentaria de hoy, que todavía continúa. Hay más. Mientras el presidente del gobierno defendía en la tribuna su acuerdo con Marruecos, a las puertas del Parlamento había una manifestación de saharauis y pro-saharauis. Marruecos asesina, España patrocina, Marruecos culpable, España responsable, Marruecos culpable, España responsable, Sánchez atiende, el Sáhara no se vende, Sánchez atiende, el Sáhara no se vende, Sánchez atiende, el Sáhara no se vende, Sánchez atiende, el Sáhara no se vende. Sánchez atiende, el Sáhara no se vende. Pues en esa manifestación de saharauis y pro-saharauis y en contra del gobierno de Sánchez, que se ha convocado a las puertas del Parlamento, ha habido miembros no ya de Podemos, sino del gobierno de España. Algo que la portavoz del PP le ha tenido que recordar al presidente Pedro Sánchez en el turno de réplica. En su segunda intervención nos ha vuelto a pedir usted lo mismo que al inicio de la primera, unidad. Pero del mismo modo que al inicio de la primera le hablábamos de un gobierno dividido, lo que le tengo que decir es que con el transcurso de esta sesión plenaria usted lo que tiene es un gobierno más dividido. Ha vuelto a superarse a sí mismo. Es la primera vez que miembros del gobierno se manifiestan contra el propio gobierno durante una sesión parlamentaria. Y esto ha ocurrido hoy aquí. Secretarios de Estado de su gobierno estaban fuera en las puertas del Congreso manifestándose ante la posición del gobierno. Yo lo que espero es que esto le lleve a darse cuenta de que su problema no es el Partido Popular. Yo espero y albergo la esperanza de que se haya dado cuenta, escuchando todas las intervenciones que han surgido a lo largo de esta comparecencia, de que a lo mejor el problema es usted. Porque si todos estamos de acuerdo en que no va por el camino correcto, ¿no será que usted es el que está equivocado? No ha tenido hoy un buen día Pedro Sánchez. No lo ha tenido porque el dato de la subida de los precios ha marcado gran parte de la actualidad informativa y nos devuelve a mayo de 1985. No ha tenido un buen día porque, a pesar de la interpretación que ha hecho luego el presidente del gobierno, todos los partidos políticos, incluidos sus socios de gobierno y parlamentarios, le han
reprochado sus acuerdos a escondidas con Marruecos. No ha tenido un buen día porque los que antes él decía que defendía, que eran los saharauis, se han manifestado a las puertas del hemiciclo. No ha tenido un buen día por muchas razones, pero es curioso porque ni los reproches de todos los grupos por lo del Sáhara, ni las críticas de sus socios, ni que alguien de su gobierno se manifieste en una concentración donde se dice que Sánchez ha vendido a los saharauis. No ha sido eso lo que más ha molestado a Sánchez. Lo que más ha molestado a nuestro presidente ha sido que a Abascal lo llamara autócrata. No es sincero cuando pide unidad a esta Cámara. Usted es un autócrata, usted quiere hacer lo que usted quiera, al margen de esta Cámara, al margen de su partido, porque usted lo vale. Que me llamen también autócrata y que en consecuencia poco menos que me homologuen con un autócrata realmente, que es Vladimir Putin, me parece que es de todo punto ofensivo. Y me gustaría, señora presidenta, que se pudiera retirar ese término del orden, mejor dicho, del acta del debate. Me ha resultado entre sorprendente y enternecedor ver que el señor Sánchez comenzaba su intervención pidiendo la retirada de uno de los calificativos que yo he utilizado en esta tribuna. Le he llamado autócrata y ha generado tal indignación en el presidente que, como él ya sabe, yo tengo pocas lecturas de filosofía y de derecho, he tenido que consultar el diccionario de la Real Academia. Y dice que la autocracia es la forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Y resulta que usted ha cambiado la posición del Sáhara sin contar con su gobierno, sin contar con su partido y sin contar con este Parlamento. Entonces, yo entiendo que le moleste, pero dígame cómo le llamamos a esto, señor Sánchez. Y casualmente me había leído ayer un artículo, que está entre mis pocas lecturas, señor Sánchez, de un exmagistrado del Tribunal Constitucional, el señor Manuel Aragón, publicado en el día de ayer, nombrado por ustedes en el Tribunal Constitucional, que se titula Parlamentarismo presidencialista, en el que denuncia la deriva presidencialista de Pedro Sánchez. ¿Cómo llamamos a la forma en la que usted ha actuado en el Sáhara? ¿Y cómo llamamos a la forma en la que usted se ha conducido durante la epidemia, pasando por encima de este Parlamento y pisando la propia Constitución, según sentencias del Tribunal Constitucional? Usted aquí nos llama a muchas cosas y yo no voy a apelar a la presidenta para que la retiren del diario de sesiones. Nosotros queremos que conste todo lo que ustedes dicen de nosotros, que conste, para que ustedes se retraten y para vergüenza de todos ustedes. Si usted quiere que la retiren, yo desde luego no deseo que la retiren, la mantengo y además creo que hemos justificado por qué decimos esto de usted. Porque usted se cree que es la suprema ley, porque usted ha mandado una carta en la que dice que España tiene una posición y usted no es España. Ni siquiera es el presidente de España, es el presidente del Gobierno de España. Usted no es el representante del Estado, usted no es el jefe del Estado. Usted no puede ir por ahí sin consultar al Parlamento, haciendo anuncios que no conoce ni el Consejo de Ministros. Claro, yo no tengo un doctorado en filosofía, es verdad, señor Sánchez. Yo no soy como usted, que tiene un doctorado en economía. Ya sabemos que usted es un gran economista. Quizá por eso protagonice los peores datos de Europa, a la cabeza en paro juvenil, junto a los países con peores datos de inflación, con los peores datos de paro, con los peores datos de deuda. Bueno, usted es un gran economista, lo sabemos todos. Claro, les iba a decir que después de la que le ha caído hoy en el Congreso de los Diputados, desde todos los frentes a nuestro presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez hoy no le alegra el día ni las canciones de Georgie Dan. Pero claro, después de escuchar a Pedro Sánchez decir que no ha habido ningún partido que le critique hoy por su pacto con Marruecos, pues a lo mejor hoy nuestro presidente está contento y esta noche cuando se vaya a dormir, tranquilo, porque él ahora puede dormir tranquilo,
pues piensa que esa unidad que ha reclamado, que la ha conseguido y que estamos los españoles todos juntos detrás de él apoyándole. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.